Bueno, bienvenidos. Aquí estamos en la clase sobre cómo despertar el maestro interior desde un curso de milagros. Además, te voy a estar compartiendo una rutina infalible para que puedas aplicar todo esto. Por eso, sin más, quédate hasta el final y vamos a comenzar. Lo primero que quiero que entiendas es que todos nosotros tenemos dos posibilidades o dos voces que hablan en nuestra mente. Entonces la pregunta es, ¿qué voz habla en mi mente? Hay una voz que habla desde el amor, hay una voz que habla del miedo, hay una voz que habla de la sabiduría, hay una voz que habla desde la ignorancia. Entonces vamos a descubrir cuál es la enseñanza del curso de milagros y cuál es la rutina que quiero compartirte para que puedas hacer un gran cambio en tu vida. Ahora, te hago una pregunta. ¿Cómo pensarías si cada pensamiento tuyo fuera de la sabiduría? ¿Cuál sería tu rutina diaria? ¿Cómo serían tus relaciones? ¿Qué ocurriría si cada decisión que vas a tomar surgiera de esa voz que te guía? ¿Cuántas decisiones que hiciste hubieran sido diferentes? Pero más allá de hacia el pasado, ver hacia el futuro, ¿cómo podría ser diferente tu vida? ¿Cómo cambiaría tu vida si esa sabiduría hablara en tu interior? ¿Y qué ocurriría si cada día te despertás con esta claridad? Entonces, ¿cuál es el propósito del video? Que nosotros podamos comprender ese paso a paso que sea desde el ego hasta el maestro interior o hasta la voz del Espíritu Santo en unos pocos minutos. Y el objetivo del curso de milagros está, se los leo, te dice lo siguiente en el prefacio del libro. Te dice, su único propósito es ofrecer un camino para que algunas personas puedan encontrar su propio maestro interno. ¿Quiénes son esas personas? Obviamente las que estudian el libro y las que aplican sus conceptos. ¿Ok? Y te dice el curso de milagros, al final se deja al lector en manos de su propio maestro interno, quien dirigirá el resto del aprendizaje a su criterio. Lo cual esto es espectacular porque lo que el libro te está diciendo es, yo te voy a enseñar cómo descubrir tu maestro interior. Después la guía va a ser desde el interior, o sea, no vas a necesitar en un sentido de justamente de necesidad alguien externo que te explique o que te aconseje. Vos vas a despertar una sabiduría que está en todos, ¿sí? En cada persona que hace esta práctica está. Entonces vamos a ver esta clase en tres partes. La primera parte vamos a aprender cómo el ego nos domina, en la segunda cómo escuchar el maestro interior y en la tercera cómo se entrena la mente y ahí te voy a dar una rutina que va a cambiar por completo tu vida. Entonces, en esta primera parte lo que tenemos que entender es que hoy en día en tu mente y en la mente de la mayoría de nosotros lo que domina es el ego. Entonces la pregunta es, ¿qué es el ego? Y el curso de milagros te dice, el ego es la parte de la mente que cree en la separación y te dice, el ego justamente es la creencia de la mente según la cual él tiene que valerse completamente por sí mismo. O sea, por un lado cree en la separación y por otro lado, como está separado de todo, tiene que valerse por sí mismo. ¿Te pasó en algún momento que vos pensaste que estabas por tu cuenta? ¿Que pensaste que nadie podía ayudarte? ¿Que pensaste que dependías por completo de vos? Quiero que sepas que este es un estado de locura, que es el que genera la separación y que no tiene nada que ver con lo real. Y cuando uno va despertando, como el gran maestro y psicólogo Jung habló de la sincronicidad y asentó con claridad ese concepto, empiezan a ocurrir unas sincronicidades que están siempre ahí, que tienen que ver con el poder de cómo funciona la mente de Dios, pero que nosotros en la separación creemos que tenemos que valernos por nosotros mismos. Entonces te dice el curso de milagros, todavía cuando estás identificado con el ego, crees que eres una imagen que tú mismo fabricaste. Y esto es una bomba. Pensá cómo te percibís a vos mismo. ¿Qué es lo que pensás que es tu fuerte? ¿Qué es lo que pensás que es tu debilidad? ¿Qué es lo que pensás que tenés que hacer? ¿Qué pensás que no tenés que hacer? Todo es una imagen fabricada que en la medida, si vos te puedes imaginar por un momento que esa imagen no es la que habla, o sea que habla la sabiduría, y para eso te voy a explicar en un ratito cómo hacerlo, tu vida sería completamente diferente. ¿Cuál es la clave? Obviamente es desidentificarnos, ahora lo vamos a ver, pero en principio lo que tenemos que entender es que esa imagen que vos tenés en tu mente, que obviamente también es aprendida y que ha sido ratificada a lo largo de tu vida por vos mismo, es la que ahora está dominando tu vida. Y si vos te sentís triste, angustiado, acelerado, agotado mentalmente, etcétera, no te preocupes. Es esa imagen la que está dominando la mente y en tanto puedas liberar esa imagen, tu vida va a ser un cambio espectacular. Entonces, y hay una frase de Eckhart Tolle, que es uno de mis maestros favoritos, el gran maestro del poder de la hora, que te dice, a esa voz
que es la voz del ego, casi podría considerársela como la entidad que ha tomado la posesión de las personas. O sea, si vos sentís que hay algo que habla dentro tuyo que no sos vos y que te está dominando, no te preocupes. O sea, nos ha pasado a todos y parte del despertar y el escuchar la voz del maestro interior es liberarnos de esa voz que es una cárcel y que básicamente nos genera todo el estado de infelicidad en el que solemos vivir. Ahora, ¿cuál es la clave? Ya vamos a la parte 2. En la parte uno entendemos que hay un ego con el cual nosotros nos identificamos, que forja una imagen falsa de quienes creemos que somos. ¿Ok? En la parte 2 hay que entender que hay otra voz en nuestro interior, que es la voz del maestro interior, o como el curso después le va a llamar durante todo el libro, el Espíritu Santo. Y entonces, acá lo importante es que vos puedas entender cómo escuchar esta voz. La voz del ego va a seguir hablando en tu mente y a menos que hagas un entrenamiento muy poderoso como el que el libro te ofrece y te muestra cómo hacer, la voz del ego en general puede imperar hasta tu último día en este mundo. ¿Okay? ¿Sí? Entonces es muy importante entender. Ahora, ¿cómo escuchar la voz del Espíritu Santo para empezar a conectar con este maestro? Te dice el libro, vuélvete hacia la majestuosa calma interna, o sea, te traduzco, un espacio en tu interior que es absoluta paz y silencio, y si ese espacio no lo encontraste en tu vida hasta ahora, probablemente esta sea la clase más importante que has escuchado, porque ese espacio es la base para el despertar de conciencia. Y entonces te dice el libro, donde en santa quietud mora el Dios viviente te dice, que nunca abandonaste y que nunca te abandonó. El Espíritu Santo te lleva dulcemente de la mano. O sea, cuando vos aquietás tu mente y te entregás a esa sabiduría del Dios viviente, o sea, no el Dios del pasado, sino el Dios ahora, la voz de Dios que habla ahora en tu interior, el Espíritu Santo empieza a guiarte. Lo más importante es que ahora vos puedas aprender y tengas una rutina diaria de aquietar la mente, que es lo que vamos a ver. Y entonces, la lección 106 del libro de ejercicios no es para que te saltees a esa lección, sino para que entiendas que hay una serie de lecciones que te van acompañando y que llegado el caso, la idea es que vos la puedas hacer completa desde la 1. Pero la lección 106 dice, déjame aquietarme y escuchar la verdad. Ese es su título, ¿ok? Digo ese es su título porque después la lección tiene toda una descripción que ahora no vamos a ver. Pero yo te quiero dar el título para que vos entiendas uno de los fundamentos. Punto 1, tenés que aquietarte. Y punto 2, vas a escuchar la verdad. La verdad tiene una cualidad que en general va en contra de todas nuestras creencias. ¿Okay? Si no viste la clase de liberar las creencias en este canal, está disponible, así que no te la pierdas. Pero va en contra de todas nuestras creencias. ¿Por qué? Porque nuestras creencias vienen desde una postura que no es la real. Si es la postura egoísta, es la postura falsa, la postura dogmática, es la postura ilusoria. Y básicamente acá hay una práctica muy simple para escuchar la voz, que es cerrar los ojos, aquietar la mente, preguntar y escuchar. Y ahora lo vamos a ver. Entonces, una vez que vos entendés que el ego está dominando tu mente, que hay otra voz, que es la voz de Dios, la voz del Maestro, que siempre te va a guiar, el curso de milagros te dice, el ego siempre habla primero, el Espíritu Santo no habla primero, pero siempre responde. O sea que a veces vos preguntás y decís, pero ¿por qué me llega siempre la misma respuesta? Es porque la voz del ego, la voz que ha tomado nuestra vida, es la voz que habla primero, la voz que nos está dominando, en tanto no hacemos un proceso de liberarla. Esa voz habla, pero el Espíritu Santo siempre contesta. Entonces acá la tarea es empezar a entrenar la mente. Y acá vamos al punto 3 que te quería compartir. Una vez que vos aprendés que hay una voz en tu interior que te va a guiar, que hay una voz en tu interior que tiene la sabiduría, que es la voz que te dice el curso de milagros que deshace el ego, o sea, deshace la máscara en la que vivimos, fíjate esto un momento. ¿Cómo te relacionarías? Como te pregunté un poco antes, vamos a desarrollarlo. Con tu familia, si sintieras amor constante, si no tuvieras miedo a lo que el otro le va a pasar, si no tuvieras miedo de lo que el otro te puede decir, si no tuvieras miedo de lo que el otro puede pensar, ¿cómo te comportarías si esa voz desde el corazón y desde la luz infinita pudiera estar todo el tiempo relacionándose? Y si bien puede parecer una utopía y puede parecer muy lejano, basta empezar a experimentarlo algunas veces en tu vida para que te des cuenta que esto es aplicable, ¿sí? Después puedes decir, pero no lo puedo aplicar todas las veces. Bueno, vamos a la parte 3. La parte 3, que es una de las cosas más importantes del curso de milagros, te dice, este es un curso de entrenamiento mental. ¿Por qué? Porque esas dos voces, la voz del ego y la voz del maestro, hablan en la misma mente, que es la tuya, ¿sí? Y se comunican
también de una forma a través de los pensamientos, no solo a través de los pensamientos, pero sobre todo a través de los pensamientos. ¿Qué significa esto? Que tu forma de pensar, cuando vos empezás a hacer ese cambio del ego al Espíritu Santo, va cambiando, ¿sí? Y la gente a tu alrededor va sintiendo. Eso es lo que le pasa a los alumnos que estudian conmigo, que me lo cuentan. Gabriel, la gente a mi alrededor se da cuenta, se me acercan, empiezan a preguntar, incluso algunos padres últimamente me estuvieron diciendo, mis hijos, antes no me veía tanto con mis hijos, ahora mis hijos me buscan, nos vemos más, hay otra energía, hay otra conexión, y es sencillamente porque en lugar de tener un padre que lo juzga o que teme lo que le pueda pasar y que habla desde el temor, es un padre paciente, es un padre compasivo, es un padre amoroso, es un padre que ha aprendido a estar en otro nivel de conciencia, y qué maravilla y qué bendición como hijos tener padres así, y qué maravilla que vos puedas comunicarte con tus hijos de esa forma. Entonces, el curso te dice, este es un curso de entrenamiento mental, hay que entrenar la mente para hacer ese cambio de la voz de la locura, como te he compartido en algún video, hacia la voz de la sabiduría. Y te dice, el periodo de entrenamiento dura un año, o sea, esto no es para que, pero hay que entender que vos imaginate que esto no es una pastilla mágica que se hace en un día, ¿ok? Más allá de que hoy te voy a dar una práctica para que empieces a entrenar, pero tenés que entender que el proceso completo del curso de milagros dura un año. Ahora te voy a dar una rutina infalible. ¿Qué necesitas? ¿Te sobran 15 minutos por día? ¿Cuántos minutos scrolleás en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube, buscando y buscando o viendo televisión, lo que sea que hagas? 15 minutos. Solamente te voy a pedir 15 minutos de tu tiempo todos los días, recomendado que lo hagas a la mañana. Los primeros 5 minutos, ¿qué vas a hacer? Vas a dedicar 5 minutos a aquietar la mente. Sí, vas a cerrar los ojos, vas a observar los pensamientos y los vas a dejar pasar. Al principio puede parecer que dominan tu mente, es la voz de la locura, la voz del ego, el ego que está dominando. Tu tarea es dejarlos pasar e ir aquietando la mente. En los 5 minutos siguientes vas a preguntar y a escuchar la respuesta. Podés preguntar lo que quieras, no tengas miedo. La pregunta más incómoda, la más molesta, la más rara, la más extraña, pregunta y escuchá lo que te va llegando, porque te aseguro que lo que te va a llegar va a ser impresionante. Si en las primeras prácticas no llegas a escuchar nada, no te preocupes, continúa la práctica de los primeros 5 minutos de aquietar la mente, que dura unos minutos más. Y en los últimos 5 minutos de esta rutina que te estoy dando, anotá lo que vas recibiendo. Un cuaderno y esos 5 minutos anotás. 5 minutos de quitar la mente, 5 minutos de preguntar y escuchar, 5 minutos de anotar, ahí terminó la rutina y empezá a practicarla lo antes posible. Recomendación, hacerlo en un momento del día en que estés fresco, en que tengas el tiempo, que no tengas que salir corriendo a ningún lado, que no estés esperando una llamada. Date ese espacio que es un espacio, un gran regalo, ¿sí? Y para cerrar este video, lo que te quiero compartir una vez más es la reflexión de siempre. Tenemos un libro maravilloso, tenemos un libro santo. Como le digo a mis alumnos, desde mi óptica es el libro más importante de la historia humana conocida sobre cómo sanar la mente. Obviamente eso lo corroborás vos cuando lo estudies, pero sí te quiero invitar a que sepas que el libro es muy importante de estudiar. Toda la semana vamos a estar trabajando con una temática, así que quédate por aquí. La clase que viene te voy a estar explicando cómo aplicar el perdón desde un curso de milagros, y acordate que puedes suscribirte al canal, que es gratuito, que puedes activar la campanita para que te avise apenas te esté subiendo los videos, y que puedas compartir este material que me ayuda un montón con cualquier persona que sientas que quiere empezar a despertar el maestro interior y quiere empezar a tener una guía de un curso de milagros. Ahora te voy a dejar con una pregunta de cierre que dice: ¿cuál es el mensaje más poderoso que has recibido en toda tu vida y que tenés memoria desde el maestro interior? Déjamelo en los comentarios, lo voy a estar leyendo y va a ser un placer leerlo. Gracias infinitas por estar ahí, y sin más, nos vemos en la mente de Dios.